Ya, retomamos. Al final el problema no fue una conexión suelta en nuestro conmutador, sino que fue en la configuración del osciloscopio. Recordemos que para poder apreciar bien la señal de seno y de coseno debemos usar como trigger la señal del canal 1, que es el carrier. Eso nos permite tener estas frecuencias estables. Como podemos ver, vamos a darle giro al rotor y podemos ver el funcionamiento del encoder. Eso es básicamente lo que hace un encoder cuando lo observamos usando como trigger la señal del carrier. Ambas ondas, tanto la de seno como de coseno, están desfasadas eléctricamente 90 grados, por eso tenemos este efecto. Acá esa diferencia que tienen estas dos ondas respectivamente no se aprecia, dado que estamos usando como trigger el canal 1, que es el carrier. Por eso vemos ambas ondas que están en fase. La verdad es que están desfasadas 90 grados. Vamos a activar nuevamente nuestra señal de carrier, que si nos fijamos no tiene variación. Vamos a quitar la amplitud de la onda de seno y de coseno para hacer la diferencia. Vamos a ampliar un poco más la de carrier para que se note. Y ahí está el funcionamiento de nuestro resolver. Ahora, la característica de control que tienen estos servomotores es que el resolver nos permite determinar la posición angular del rotor del motor, incluso cuando el rotor se encuentra detenido, que es una diferencia técnica bastante considerable si lo consideramos con los primeros servomotores, que ocupaban un sistema que se denominaba sincro, el cual era básicamente un generador trifásico que tenían acá atrás, y obviamente eso te enviaba una frecuencia que al minuto en que iniciaba la rotación del motor permitía determinar a través de cálculo electrónico la posición del rotor. Eso ya no es necesario. El accionamiento puede empezar a comandar el servomotor prácticamente desde cero con el rotor detenido, ya que el accionamiento conoce la posición del rotor de forma exacta, y a través de la frecuencia que emite la señal de seno y la de coseno es capaz de determinar también la velocidad a la cual está rotando el servomotor, que es una característica bastante importante. Ahora, ¿cuál es el principal problema que tenemos con los servomotores? Los servomotores tienen obviamente este aparato que se denomina resolver, que permite informarle al accionamiento cuál es la posición angular del rotor. El problema es que cuando uno de estos motores normalmente se quema, lo que hacen las personas que lo van a rebobinar, desarman completamente el motor y desconectan el resolver. Al desconectar el resolver, esto internamente no tiene una chaveta o algo que lo coloque en una posición única. El inductor, que es la parte principal, la parte central del resolver, tú lo desmontas del eje y puedes colocarlo en cualquier posición arbitrariamente. Ahora, ¿qué significa eso? Que el 0 grados que indica el resolver no va a coincidir con la posición angular de los polos magnéticos. Recordemos que los servomotores tienen un rotor que tiene imanes permanentes. En este caso, este motor tiene 3 pares de polos, lo que significa que tiene 3 pares de polos dispuestos a 120 grados cada uno en el rotor, que son imanes permanentes. Y el 0 de este resolver está dispuesto a un grado específico de esos campos magnéticos o de esos polos que tiene el rotor. Entonces, cuando tú desarmas uno de estos motores y lo vuelves a armar, si no dejas el 0 del resolver ubicado exactamente en el ángulo del campo que tenía el rotor, el accionamiento va a tener una posición angular errónea del rotor. Por lo tanto, cuando module la corriente trifásica, porque es una corriente modulada, para obtener control sobre el servomotor, la respuesta va a ser errática. Esto es una vibración severa, un giro acelerado, o simplemente no va a funcionar. En algunos casos también se puede dar el hecho de que la marcha va a ser inversa. Sin embargo, vas a tener consumos de corrientes que no corresponden, que van a salir de los márgenes, y el funcionamiento del servo ya no va a ser exacto, no va a ser preciso, ya que el accionamiento no va a conocer la posición angular exacta de los polos magnéticos
del rotor, por lo tanto no va a poder modular el giro. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a inducirle giro a este servomotor con un taladro. Y obviamente, como tenemos un rotor con imanes permanentes y alrededor tenemos una jaula de ardilla común y corriente, lo que vamos a obtener es corriente trifásica generada en las bonas de conexión del motor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar el canal 1 del osciloscopio y lo vamos a pasar a monitorear la primera fase. Sería esto la fase U. Vamos a monitorear esa fase y esa fase la vamos a usar para comparar la salida del resolver. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer las conexiones, luego lo explicamos.